Ya estamos. Baishaba. Baishaba, Baeteko, Maiteipa. Como ya dijimos en la primera clase, es decir hola, por más general, el equivalente a hola. En realidad, les había dicho la traducción de Baishaba es ¿cómo estás? En realidad, Baishaba es cómo, directamente lo que significa es cómo. Baishaba Eriko, Baishaba Eriyun, Baishaba Eriko, cómo viniste, cómo te fuiste, cómo estás. Y en la expresión Baeteko es como que alude a cuál es el humor, cuál es digamos, el estado en el cual amaneciste. Baeteko, si amaneciste bien o mal, malhumorado o no, etc. Pero ese teco es el ser de uno, ¿verdad? La esencia de uno. Y después hablamos también de nuestros saludos ya específicos. Vuelvo a repetirles la palabra con es nasal. Entonces, Baishaba ne. Cuando yo me voy a referir a la segunda persona, cuando yo le voy a preguntar o referirme a tú, a la segunda persona, digo ne en vez de. Normalmente se dice de, pero cuando la palabra es nasal se dice ne. Baishaba ne con como amaneciste. Y en los demás, Pijarebe, Asaye, Kaaru, Pijare, decimos de. Baishaba de Pijarebe, Baishaba de Asaye, Baishaba de Kaaru, Baishaba de Pijare. Y la respuesta, voy a hacer una forma ordenada, Baishaba ne con Sheko Pona, Ande, amanecí bien y tú, y vos. Y la respuesta probable siempre, como le dije, así como una especie de convención, es Sheko Pona Abei, amanecí bien también. Abei quiere decir también. Luego, a la mañana, Baishaba de Pijarebe, Se Pijarebe Pona Ande, Se Pijarebe Pona Abei. Baishaba de Asaye, Se Asaye Pona Ande, Se Asaye Pona Abei. Baishaba de Kaaru, Se Kaaru Pona Ande, Se Kaaru Pona Abei. Baishaba de Pijare, Se Pijare Pona Ande, Se Pijare Pona Abei. Son, repito, los saludos específicos, se le dice, porque ya corresponden a una parte del tiempo, del día, o al amanecer, que es Cohen, a la mañana, que es Pijarebe, a la siesta, que es Asaye, a la tarde, que es Kaaru, y a la noche, que es Pijare. Les había dicho que el caso de Baishaba de Asaye no tiene una traducción así correspondiente con el castellano, porque en el castellano no solemos saludar, o sea, no es de costumbre saludar con una fórmula a la siesta. Nadie dice buenas siestas, es lo que no se dice habitualmente. En todo caso, alguien probablemente llega y dice hola, Baishaba, pero no existe el Baishaba de Asaye, sí en el guaraní, pero no tiene equivalente en el castellano. Después estuvimos hablando de, por ejemplo, las referencias básicas a lo que tiene que ver con, digamos, expresiones de reconocimiento. Baishaba Nderera, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Sería, ¿cómo es tu nombre? Literalmente ya les dije que Baishaba quiere decir cómo, pero traducido al castellano más común es ¿cuál es tu nombre? O ¿cómo te llamas? Baishaba Nderera. Y la respuesta sería Shelera David. Hay veces que algunos tratan de hacer lo que se llama un calco muy intenso del castellano, y entonces suelen ponerle jae, Shelera jae David. Yo soy David, traducimos soy por jae, y en realidad no hace falta, basta con decir She David. O si una mujer hace She María, o She Fernando, She Luz, She Lourdes, She Eduardo. De esa manera es como normalmente tendríamos que responder. Y la siguiente dijimos Baishaba Nderera Yoaku,
Yoapui es lo que se junta, se une al nombre, lo que viene pegado al nombre. Yoapui. En Yoapui, agregarle algo, unirle algo, que sería la traducción. Ahí está dicho, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Pate cubo? Y pon a los siempre, bueno, un placer verte, Dito. Igual que a los otros que nos están siguiendo, ya dimos nuestro bajilla para apoyo. Bueno, y explicaba esta cuestión de Baixa Banderera Yoapui. Y si yo quiero responder, probablemente mucha gente en el proceso de que ya hablamos, así como mezclamos el castellano, mezclamos el guaraní, probablemente más uno le diga Baixa de apellido. Y que por allí, si a alguien les aparece preguntando Baixa Banderera Yoapui, que ustedes sepan las dos formas, Derera Yoapui con de apellido. Y que yo le responda en este caso, Xerera Yoapui, Galeano. Si me preguntan Baixa Banderera, Xerera David. Baixa Banderera Yoapui, Galeano. Mo quiere decir dónde, igual de dónde. Y pa es la pregunta, mo pandé. ¿De dónde eres? ¿De dónde sos? Che Capiatagua. Fíjense que siempre ponemos el lugar y después le agregamos gua. Eso les había explicado en una de las clases anteriores, que lo que en castellano es la preposición. Cuando yo soy de Capiatá, de está en una posición prefija, es una preposición. De. Y cuando hacemos la traducción a guaraní, esa de tiene que ir al final. Entonces mi respuesta va a ser: yo soy de Capiatá. Entonces yo en guaraní voy a decir Che Capiatá Gua, Che Capiatá Gua, Che Encarnación Gua, Che Ciudad del Este Gua, Che Pedro Juan Caballero Gua, Che Brasil Gua, Che Estados Unidos Gua. Por darle una referencia, siempre Gua va a ir al final y significa de, yo soy de. Bueno, después preguntábamos, por ejemplo, Baixa Bajerán de sí, ¿cuál es el nombre de tu madre? ¿Cómo se llama tu madre? Jesús era María. Jesús era María. A la pregunta Baixa Bajerán de ¿cómo se llama tu padre o tu papá? Entonces la respuesta, Serú era Vicente. Serú era Vicente. Bueno, eso, insisto, cada clase hacemos un pequeño recorrido por lo que ya estuvimos viendo en aquellos aspectos más importantes, en eso que probablemente más van a requerir ustedes. Estuvimos también facilitándoles ese primer listado de verbos más usuales. Allí ustedes tienen una lista, pueden ir leyendo, pueden ir usando, por eso les había mostrado la forma de conjugación. Les dije que los pronombres del castellano guaraní tienen sus equivalentes: yo, she, tú, de, él o ella, jae, nosotros, ñandé. Y está el otro nosotros que expliqué en la clase anterior, nosotros, oré. Voy a referirme a esto otra vez para refrescarles la memoria a ustedes cuál es la diferencia entre ñandé y el oré por las dudas. Ustedes, o vosotros, en la expresión más tradicional del castellano, vosotros o ustedes, es P, E y la segunda E nasal. La segunda E es nasal. P, Bueno, y por último, ellos, ellas, jaecuera. Y después les dije algo muy importante, que si ustedes consiguen, el único secreto acá es memorizar esto que les estoy diciendo. Los prefijos que indican número de persona, que equivalen a esas terminaciones del castellano que les había dicho yo cuando conjugo yo camino, la O al final quiere decir primera persona singular. Tú caminas, es segunda persona singular. El camino, la A es tercera persona singular. Yo camino, tú caminas, él camina. O, a. Eso mismo que en castellano está al final, en guaraní está al principio. Y en guaraní sería, la forma de enunciar es se-a. Se-a y le agrego después el verbo. El verbo completito, no sufre ningún cambio como le dije. Se-a-guatá. Entonces la palabra es aguatá, es una sola palabra, aguatá.
de Ereguatá, Jae o Guatá. Entonces, si ustedes van a escriben Ereguatá en una sola palabra. No es que Ere va por separado y Guatá por separado. No, se escriben juntas, las dos en una. De Ereguatá, Jae o Guatá, Ñande Yaguatá. Y aquí también le hice ya un comentario. Esto, por repetición, ustedes se van a recordar. Me voy a encargar de repetir y repetir y repetir. Y espero que sepan entender el motivo de la repetición también. Las vocales nasales, que son todas las que llevan la tilde de la ñ encima, a, e, i, o, ¿verdad? Y las consonantes nasales, la g nasal, g, me, be, ne, de, ge, te, ñe. Donde ustedes escuchen o vean escrita en una palabra, cualquiera de estas vocales o cualquiera de estas consonantes, la palabra es nasal. Y ahí entonces le di como referencia al caso de sen, que es salir. Entonces cuando yo conjugo sen, digo se a sen, debe sen, jae o sen, ñande ña sen. No es ya sen, no ña sen. Ya repito una vez más. Si dice ñande ya sen sacuete, igual se le va a entender. Lo único que causa una especie de molestia en el oído del guaraní hablante, en la audición del guaraní hablante. Y allí entonces podríamos tomar el caso de un verbo oral o un verbo nasal. Lo único que, como les insisto, traten de recordar son esos prefijos: a, re, o, se, a, de, re, ja, e, o, ñande, ya o ña. Ya o ña depende del verbo, es oral, ya, es nasal, ña. Ore, ro, pe, ja, e, fuera, o. Si tienen eso, no hay nada que pueda complicarles ya después. Entonces, al conjugar va a ser Xia Guatá, Ndere Guatá, Jae Guatá, Ñande Guatá, Orero Guatá, Pe Guatá, Jae Guatá. Esa lista de verbos que yo les pasé incluye verbos que se usan durante todo el día y algunos que tienen que ver con las actividades cotidianas, comunes. Por ejemplo, el caso de yowa, en comprar. El caso de dar, las cuatro fases de la comunicación, gesha, ver, relacionado con moñe'e que es leer, hendu, ¿verdad? Y eso tiene que ver con hablar, con ñe'e, hablar, leer, escribir, escuchar. Hablar, ñe'e, sea ñe'e, dere ñe'e, jao ñe'e. Escuchar hendú, sea hendú, dere hendú, jao hendú. Leer, sea moñe'e, dere moñe'e, jao moñe'e. Escribir, sea jaí, dere jaí, jao jaí. A escribir le corresponde leer y a hablar le corresponde escuchar. Son las cuatro palabras que se usan mucho, ¿verdad? Después les mencioné también el caso de huerú, que es traer, huerajá, que es llevar. En ese primer listado que tienen es donde nosotros vamos durante unas cuantas clases más a circunscribirnos. Humía, humille purubeta. Esas son las palabras que vamos a usar más. Esos verbos vamos a usar con el propósito de que ustedes puedan memorizar, puedan recordar. Repetición. Después, en la clase pasada, les di a ustedes otras herramientas con las que de a poquito vamos a poder construir el discurso, una oración. Y son los adjetivos demostrativos. Co, pe, amó. Y yo les dije, y al pasarle el grupo de WhatsApp, les puse al lado, para que inclusive se pueda notar en la exageración, que co es esta, pe, esa, amó, aquel, aquella. Para que se den cuenta, en castellano son dos y en guaraní uno. Co, pe, amó, en castellano esta, esa, aquel, aquella. Y en el caso de la conjugación de los adjetivos en el plural, allí le puse uno al lado del otro, co-an, es nasal, que también se puede decir solamente an,
a, con la forma nasal. Si yo digo con a, la traducción es estos, estas. Yo quiero decir estos señores. Puedo decir con a, caraí. Si quiero decir estas señoras, voy a decir con a, cuña caraí. Con a, caraí, con a, cuña caraí. Se dan cuenta que es solamente con a. En cambio en castellano es estos señores, estas señoras. Y eso mismo yo puedo decir directamente a, caraí, a, cuña caraí. A, caraí o u. Estos señores vienen. Quiero decir, vinieron, voy a ponerle curí. A, caraí o u, curí. Estos señores vinieron. A, cuña caraí o jo. A, cuña caraí o jo. Estas señoras van. Pero si yo digo jo, curí, fueron. Estas señoras fueron con, o sea, a, cuña caraí o jo, curí. ¿Se dan cuenta? Es una estructura bastante simple la que les vamos a presentar. ¿Qué le agregué yo a eso? Adjetivos calificativos. Y cuando digo adjetivos, se tienen que siempre referir a un sustantivo. Por eso dije co caraí, pe caraí, amo caraí. Co cuña caraí, pe cuña caraí, amo cuña caraí. Caraí, cuña caraí son nombres, son sustantivos. ¿Y qué puedo yo agregarle como cualidad a caraí, cuña caraí? Lo que en la lista que les di el otro día que repetí en el grupo de WhatsApp, puedo decir, por ejemplo, ibate o carapé. Y allí ya puedo usar esa primera línea, puedo hacer con un adjetivo demostrativo, un sustantivo y un adjetivo calificativo. Por ejemplo, co, caraí, ibate. Co, cuña caraí, carapé. ¿Se dan cuenta? Y ya tengo allí este señor alto, esta señora baja o petiza. ¿Qué más le dije allí como adjetivos calificativos? Quirá, irú, poná, vai, arandú, tabi. Es así como decimos un par de opuestos. Que yo pueda decir entonces, ibate, carapé, quirá, irú, el caso de arandú y tabi. Y poná, vai. Eso ya nos permite a nosotros poder construir básicamente lo que sería un sujeto con sus atributos. Poder decir, aquel señor inteligente, amó, caraí, arandú. ¿Se dan cuenta? Amó, caraí, arandú. La ventaja que también les expliqué unas clases atrás es que ustedes no van a estar preocupándose si arandú es masculino, es femenino, no, es arandú solamente. Si ustedes van a decir pe, caraí, poná, es lo mismo que van a decir con la mujer, pe, cuña, caraí, poná. Lo que en castellano es ese señor lindo, esa señora linda. Allí ya en castellano hay ese, esa, y lindo, linda. En guaraní, co, caraí, poná, co, cuña, caraí, poná. Lo único que cambia es caraí, cuña, caraí. Y ya está la cuestión. ¿Qué más le di? Le di los adverbios que no mencioné porque hoy voy a ampliar un poco más, ¿verdad? Pero de todas maneras, ponerle el verbo co, caraí, ibate o carú. Co, caraí, ibate o carú. Sea carú, yo como. Debe carú, tú comes. Jae o carú, él come. Me refiero a este señor, ese señor alto come. Pe, caraí, ibate o carú. ¿Se dan cuenta? O puedo decir co, cuña, caraí, poná, omba apo. Amba apo, reba apo, omba apo. Esta señora linda trabaja. Y si yo quiero decir esta señora linda trabajó, co, cuña, caraí, poná, omba apo, curí. O decirles co, cuña, caraí, poná, omba apota, trabajará. Esta señora linda trabajará. ¿Verdad? Entonces, de a poquito, con los verbos que ya les di, la forma de conjugar que ustedes descubran allí, a, guatá, re, guatá, o, guatá, ya, guatá, perfectamente ya van a poder combinar con un adjetivo demostrativo, con te, amó para el singular, con a, un mi para el plural. Yo quiero decir, esos señores trabajan. Esos señores trabajan. Esos señores caraí.
inteligentes arandú y trabajan on baapó. Umi caraí arandú on baapó. ¿Se da cuenta? Umi caraí arandú on baapó. Es la manera más sencilla de construir una oración. Y lo que vamos a hacer entonces hoy es ampliar un poco el campo de lo que se llaman los adverbios. Porque a los verbos, la palabra que le califica o le determina al verbo se llama adverbio. Verbo, adverbio. Verbio, verbo. La palabra ad quiere decir que está cerca, unido, pegado, al lado. Ad. El que está al lado del verbo quiere decir eso. Adverbio. Por eso también, un poco más adelante, les voy a contar que el verbo, como es la palabra más importante, la palabra esencial, nosotros le llamamos en guaraní ñeeteba, que viene ñeeteba. Ñeeteba, la verdadera palabra, la palabra por excelencia. Y cuando me refiero al nombre del adverbio, usando el mismo criterio que el castellano en otras lenguas, lo único que hacemos es un cálculo. Ñeeteba y ya o ya. Ñeeteba es o ya. Ese es el adverbio. Hay veces en guaraní es más fácil recordar porque está relacionado ñeeteba con ñeete ya. Y al sustantivo le llamamos tero y al adjetivo le llamamos tero ya. Pero es ya, adjetivo. La palabra que siempre califica a un sustantivo es el adjetivo. Y la palabra que siempre califica o determina un verbo es el adverbio. Entonces hacemos la misma relación. Esta es la forma que nosotros recomendamos también de vez en cuando usar la gramática, porque en algunas cosas nos va a ayudar en este proceso que les estoy mostrando. En guaraní, por ejemplo, y es la parte que vamos a agregar hoy, en un ratito más, tenemos estos adverbios, así como los adjetivos. Yo puedo decir poná o ahí, o guataponá camina bien, que es lo que le expliqué en la clase pasada, o guatabaí camina mal. O guatapiaé, piaé, quiere decir que camina rápido, piaé que yo hablo, piaé que te dejo, piaé, y la que está al final es la orden, el yuque, ereque, yapoque, venique, andate, que, llevarle, que, contarle, que es la orden cerrada. Entonces decimos piaé. Pero si yo quiero decir, ojo, piaé, es que se fue rápido. ¿Y cuál es lo contrario a piaé? La palabra es begüe. Ojo, begüe, se va despacio. Un bajo begüe, trabaja despacio. O caro begüe, come despacio. ¿Se dan cuenta, begüe? Y es siempre recordar entonces el verbo y la palabra que le puede acompañar. Así como cuando termina el adjetivo oga poná, oga monotín. Así también va a ser el mismo principio. Vamos a tomar así como una parejita. El sustantivo con el adjetivo y el verbo con el adverbio. Siempre van a andar de la manito, ¿verdad? Así como son novios, así que andan de la manito. Así también va a ocurrir acá con el sustantivo y el adjetivo, el verbo y el adverbio. Bueno, ¿qué más de la clase pasada? Los colores, ¿se acuerdan? Siempre en una especie de oposición. Monotín, y le pasé en el grupo inclusive la forma correcta de escribir, y al lado que es negro. Sí, Después el otro era pitán, la salida de la A, pitán, y es rojo, ¿verdad? O colorado. Y del otro lado, jovi, azul, jovi. Y con esa misma palabra que es azul y la terminación de negro, se construye el nombre del color verde, jovi, es el color verde. Eso ustedes en algunas canciones, en algunas polcas, van a escuchar que muchas veces se refiere al cabello, etc. Y para que sepan entonces que ese es el color verde. Después les dije el caso del amarillo, y les dije que allí habían dos palabras en una. Sapi, que quiere decir color, y yu, que es dorado o amarillo. Sayu es el nombre, ¿verdad? Del color amarillo es sayu. Entonces, allí vimos monotín, pitán, jovi, sayu. Son algunos colores que, digamos, son más usuales. También existen los 5 números, haciéndome la salvedad que es 2, esos números iniciales,
el 1 y el 2, si ustedes saben dónde lleva la nasalidad, PTI en la I y mocoin en la O, en la segunda O, mocoin, ¿verdad? Eso va a ser importante porque en todo lo que vamos a numerar, cuando tengamos que decir 11, 12, 16, 17, 21, 22, siempre se va a repetir tein y coin. Tein y coin. Si ustedes saben que PTI lleva la nasalidad en la I y coin, mocoin, ya la historia está salvada. Entonces, PTI 1, mocoin 2, mbo hapu, mbo hapu 3. Irundi, bohapu, irundi, irundi. Eso va a ser 4, es 4. Y po, yo le mostraba la mano, por eso la vez pasada le decía po 5. Se refiere a los 5 de la mano. Que po también quiere decir otras cosas. Po también quiere decir saltar, por ejemplo. Se a po, de po, a ego po. Yo salto, tú saltas, él salta. Y usted, como el otro día dije, en cualquiera de los casos, usted me dice, ¿cuándo voy a usar? Po como salto y po como 5, y va a depender siempre del contexto. Si alguien le dice, yo tengo 5 hojas, se abre poco a tiempo. Y si alguien le dice, yo salto rápido, se apoyaje. O se apombe, salto de paso. Yo salto de paso. Bueno, ahí tienen ustedes, por ejemplo, el tema de los números. PTI, mocoin, bohapu, irundi, po. ¿Qué le agregamos? Todas estas palabras van a servir para construir nuestras oraciones. Le dije nombres de plantas, un nombre botánico, de vegetales, no solamente me voy a referir a, porque vamos a ir acrecentando. Siempre les insisto, van a tener por un tiempito una batería así de palabras que vamos a usar y que vamos a hacer después, le vamos a agregar otras más. Pero siempre dentro de la serie, más colores, más números, más cualidades, etcétera, más verbos, pero vamos a trabajar primero con esto que tenemos, ¿verdad? Vamos a familiarizarnos bien, vamos a usar bien y después vamos a pasar a una cuestión, digamos, de ampliación del vocabulario. Y le dije del caso del abatí, maíz, un nombre muy común, todo el mundo dice abatí, mandioca. Fíjese que es ndi-o, ahí es un puso, le dije en el material que les pasé por escrito, van a ver. Si dicen mandio, se parece a mandio, de mandioca. En guaraní es mandio. Bueno, mandioca. Yeti, es la batata. ¿Sí? Después dijimos andaí, que es la calabaza. ¿Sí? Después dijimos una palabra que es muy común, curapepé. Curapepé es zapallo. Pero le hice notar algo muy interesante, que la gente no tiene problema para decir, vamos a tomar un dulce de andaí. Cuesta más decir, vamos a tomar un dulce de calabaza. Pero notablemente con respecto al curapepé es más fácil decir zapallo. De propio zapallo, es muy buen zapallo en el agricultura, ¿verdad? Sin embargo, está la palabra que es curapepé. Y es más fácil, repito, decir a la guaranilla, una andaí, de propio andaí cambio. Quedó andaí, pero el caso de zapallo es, por ser una palabra menos usada curapepé, hay poca gente que sabe. Yo ya le dije la misión nuestra acá, mostrarles las dos. Si la gente dice zapallo, perfecto, y que sepan ustedes que la palabra guaraní es curapepé. Después les mencioné el caso del mandubí. ¿Se acuerdan? Mandubí y bocayá. Y la otra palabra que tenemos que recordar es cumandá, que es poroto. Digamos que mucho de lo que se consume en Paraguay tiene mucho que ver con estos vegetales que acabo de mencionar. Es notable, sabemos que hay otros, orégano, que podemos hablar de perejil, de zanahoria, podemos hablar, qué sé yo, de otro tipo de zapallo de toda clase, etc. Pero la base alimentaria tradicional de Paraguay está por el maíz y la mandioca y lo otro que les mencioné. El cipá y todo lo que se hace, una sopa paraguaya, un cipá guazú,
maíz. El famoso meyú es, en este caso, almidón que se hace en la mandioca. El tequiratil, que también se usa mucho, ¿verdad? Y bueno, y cumandá de todas clases, que la gente suele preparar con eso el tema del famoso sapo que nosotros le llamamos. Y la mezcla de ese maíz duro, de ese maíz que anteriormente había la costumbre de guardar, ese maíz más, se endurecía más, pasaba a ser el locro, o sea, ese locro. Y de ahí viene la famosa tradición que ahora en octubre vamos a recordar del caray de octubre y el consumo del yopará. En épocas anteriores, ya en agosto, septiembre, ya como dice la gente, estaba la carestía, ya no había cosas que comer. Y entonces llegábamos a octubre y casi sin nada. Y lo único que sobraba era ese maíz duro que nadie quería comer. Y allí se sumó la famosa leyenda que para comer todo eso que quedó, ese maíz duro, el locro, se creó la leyenda del caray de octubre, que sale a castigar a la gente que no come. Igual hay que comer, hay que hervir y comer. Y después a eso se le sumó para hacer lo que se llama yopará, porque para que exista el yopará tiene que haber dos elementos para que exista el yopará. Antes era solamente el locro y después se le sumó el cumandá. Por eso que cuando hablamos del famoso tema yopará, incluye cumandá, poroto y el locro, que es el maíz duro, ¿verdad? Un poco para recordar parte de esa base alimentaria nuestra. Muchos de los que están en línea, y el caso de Edito, y otra gente que sabe, fíjense que en muchos lugares del interior se consume más cerdo que carne de vaca o gallina. De hecho, no existe un homenaje más grande para cualquiera que llega a una casa, como decimos comúnmente, a un rancho campesino, que cuando la gente de esa casa nos recibe con una gallina asada, tiene guazucaense la gente, ¿verdad? Lo máximo que hay es meterle un domingo un tallarín de gallina, acá la gente inclusive se acostumbró a decir carto de galina, carto, ya no significa caldo, de galina, ya la gente tampoco dice gallina, carto de galina, no es lo máximo, ¿verdad? Es la gallina y por el otro lado le vuelvo a repetir el cerdo, ¿verdad? La carne vacuna es más privativa, inclusive si se quiere, a lo mejor hoy se está masificando más, pero hubo un tiempo anterior que era muy común. Yo me refiero inclusive a los inmigrantes, el caso allí en Itapúa, de los alemanes, encomendados, obligados, haciendo comida en base a cerdo, ¿verdad? Desde preparar hasta los chorizos y todo lo que hay, todo en base a cerdo. Pongo eso porque también nosotros hablamos de los animales más comunes y mencionamos ahí la vaca, que por el nombre vaca, ovechá, cabará, son animales que fueron traídos de Europa, que llegaron acá con el segundo adelantado que fue con Álvaro Núñez, de cabeza de vaca, y a partir de ahí se incorporó a la alimentación, ¿verdad? Y el caso, por ejemplo, más tradicional de acá, el curé, una variedad que inclusive está desapareciendo, que es el famoso taguá. El curé hay muchos, el nombre antiguo de San Lorenzo acá en el departamento central es Tayasuapé, y la palabra Tayasú es el nombre de un cerdo. Se dice que es un poco el más cochino entre los cerdos, ¿verdad? Y de allí la costumbre de muchas mamás y muchos papás de decirle a su hijo, bajen de Tayasú, ya, Tayasú. Le comparaba la criatura con un cerdo, Tayasú, ¿verdad? Y Tayasurape quiere decir el camino de los cerdos que se llama Tayasú. Ese era el antiguo nombre de San Lorenzo, y quedó una compañía, un barrio que se llama Tayasuapé, y el arroyo que separa San Lorenzo de Capiatá se llama Tayasuapé. El arroyo Tayasuapé, bueno, Tayasurape es lo que significa. Estos animales eran acá de la zona, por eso aparecen comúnmente en la alimentación, no solamente paraguaya, sino que también nativa en
indígena. Bueno, citándole entonces, Curé, Oeshá, Cabará, Cabayú, Bacá, Baracayá y Yaguá. Son los animales que citamos el otro día. ¿Dónde, cómo vamos a usar esta palabra? Recién yo dije P, Caraí, Carapé. ¿Y qué pasa si ponemos hoy, por ejemplo, P, Huacá, Poná, Ocarú? P, Huacá, Poná, Ocarú. P, Cabayú, Monotín, Oguatá. P, Cabayú, Monotín, Oguatá. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros vamos a introducir, en vez de los nombres, nombres animales. O en vez de nombres animales, nombres de plantas. Yo puedo decir P, Mandubí, Pitán y Poná. Y entonces vamos a ir usando estas palabras en nuestras oraciones como para ir construyendo, que yo creo que a todos ustedes les interesa y también a mí me interesa que ustedes. Bueno, eso con respecto a todo ese vocabulario. Yo ya le dije en la clase anterior, por lo menos unas cuantas, todavía las que hablan del libro, voy a tener que repetir algunas cosas para refrescarle la mente y hacer algunas puntualizaciones que me parecen siempre importantes sobre esto que estamos hablando. Hoy, dentro de lo que tenemos, así como les acabo de citar un poco ese proceso rápido, dejando de lado algunas de estas palabras, ustedes mismos o algunos miembros de sus familias van a la escuela o tienen criaturas en las escuelas, obviamente pasaron por la escuela al colegio, trabajan en una institución escolar, y bueno, y vamos a ver qué es lo que las criaturas, que ahí se pueden venir a la casa a preguntarle a ustedes qué es Boejara, qué es Boejao. Bueno, hoy les voy a citar por lo menos 7 de esas palabras que más se usan en la escuela, que son importantes que en este caso ustedes sepan, que son palabras que también vamos a incorporar a nuestro vocabulario. Empecemos por la palabra más importante, que en este caso va a representar la institución, que es la escuela o el colegio. Boejao, 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 Boejao. Boejá quiere decir donde se enseña. Y O viene de obra, así como Tupán o, es Tupán, Dios, o casa, la casa de Dios. Boejá, donde se enseña, o casa, la casa donde se enseña, quiere decir Boejao. Y el que enseña, en este caso yo, Boejara. La terminación jara significa, más que significar, sirve para referirse a las profesiones, para generar profesiones. Por ejemplo, yo digo Boejara, el que curar es Pojanó. Y si yo quiero decir entonces, referirme al médico, voy a decir Pojanó Jara, Caraí Pojanó Jara, Cuña Caraí Pojanó Jara, médico, médica. Y se da cuenta que es solamente Pojanó Jara lo que en castellano es médico, médica. Siempre eso va en beneficio de ustedes, que no van a tener que estar recordando 2 palabras, sino que una, Pojanó Jara. El caso que les decía recién, Boejara. ¿Cómo se le denomina o se le dice al alumno? Temí Boe. Temí es T-E-M-I. Temí Boe. La palabra Boe quiere enseñar. Y temí quiere decir persona. Que cuando, fíjense que Boe es nasal, tiene la B, Boe. Quiere decir que yo tengo que decir temí Boe. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una palabra oral? Por ejemplo, Cuá es saber, conocer o conocimiento. Y allí en vez de decir temí, Cuá, voy a decir tembi. Entonces, tembi, rembi, gembi. Y cuando la palabra nasal es temí, remi, gemi. En este caso, temí, boe. Temí, entonces, lo que vamos a seguir viendo, tembi, rembi, gembi, temí, remi, gemi quiere decir persona. Cuando ustedes suelen escuchar que la gente dice tembi, U es comer,
solamente la U, con un puso es comer o tomar. Comer o tomar, U. Pero cuando yo digo tembi, U, tembi quiere decir persona o gente, lo que come un ser humano, no es cualquier clase de comida. Eso es lo que quiero que tengan bien diferenciado. Hay comida de todas clases, pero la que consume el ser humano, la que es para el ser humano, va a ser tembi-u, serembi-u, ne erembi-u. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, cuando yo digo sentimiento de una persona, la forma correcta de decir es temiandú. Por ejemplo, yo quiero hacerles escuchar a ustedes lo que siento. Yo voy a decir ajenukata, hendú. Hendú es la palabra de hacer escuchar. Ajenukata, seremiandú. Seremiandú. Mi sentimiento. ¿Qué es lo que tienen que tomar en cuenta allí? Que solamente andú quiere decir sentir. Andú. Andú. Y temí es la persona, lo que siente una persona. Por eso si ustedes le dicen a alguien, quiero saber qué sentís, cuasemba epa neremiandú. Pero yo no le puedo decir eremiandú, no puedo decir, por ejemplo, ñahendú, mi peyaguar eremiandú. Porque el perro no es un ser humano. Entonces, lo máximo que yo decía es una yagua andú. Pero Remiandú no le va a yagua. ¿Por qué? Porque yagua es un perro. Cosas como esas forman parte de algunas cuestiones así que les voy a ir aclarando y que van a ir apareciendo todo esto en el material que les vamos a ir pasando. Así es que tampoco se preocupen mucho de lo que a veces puedan registrar o no de buenas a primeras. ¿Por qué? Porque todo esto va a aparecer en nuestro material. Bueno, salí un rato para explicar el tema de temí boé. Temí boé, boé solamente es enseñar y temí es la persona enseñada. Bueno, boé jao, boé jara, temí boé. ¿Cómo yo voy a referirme en este caso al grado? Que es algo que probablemente también en algún momento en una criatura le diga, ¿cómo se dice grado o curso? Y es boé siri, boé siri, boé siri. Una sola palabra. Todas las que estoy citando son una sola palabra. Y estas palabras van a aparecer en el siguiente material que les voy a pasar. Boé siri, curso. ¿Qué es algo que nosotros vamos a usar? Cuatiá. Cuatiá, papel. Y cuatiá jaí se le dice al cuaderno. Cuatiá jaí. Cuatiá, papel, jaí, escribir. Papel para escribir sería la traducción. Cuatiá jaí es el cuaderno. Y la palabra jaí, que es escribir, y ja, que viene de jara. Si yo quiero referirme a un escritor, yo diría el escritor jaí jara. Y ese elemento que usamos para escribir es jaija, el bolígrafo, el lápiz, jaija. Entonces yo le puedo decir a cualquiera de ustedes, enojé de jaija, es ahí cuatiare. Enojé de jaija, sacar su lápiz, ja es ahí cuatiare y escribí en el papel. Bueno, insisto mucho, son algunas palabras que vamos a incorporar, no todas, para no hacer muy compleja la clase. Les vuelvo a recordar: boé jao, boé jara, temí boé siri, cuatiá jaí, jaija. Cuatiá, papel, cuatiá jaí, cuaderno, jaija, papel. Y una última, usamos libros. Por una parte se dice cuatiá ñe. Cuatiá ñe es el papel que habla, por lo que tiene adentro nos habla, nos cuenta cosas. Cuatiá ñe. Y la otra forma más usual es la palabra aranduká. Arandú, conocimiento, saber, inteligencia, sabiduría. Y K, aranduká. Es el nombre del libro, puede decirse se ahuerecó PTI aranduká. Se ahuerecó, yo tengo. PTI 1 aranduká, libro, tengo un libro. Se ahuerecó PTI, yo tengo un libro. Entonces,
esta es una cuestión que hoy les incorporamos un nuevo paquete de palabras que se usan en el ámbito de la educación. Puede que sea de utilidad para ustedes o para las criaturas que tengan con ustedes o que conozcan, que van a una escuela o un colegio, van a estar diciendo estas palabras. Son las palabras que se usan en la escuela. Por el otro lado, yo les dije que vamos a incorporar adverbios. El otro día yo les mencioné algunos de estos adverbios y les cité el caso concreto de Oná y Baí y les hice una aclaración. Cuando Oná y Baí se refieren a un verbo, aguatá Oná, reguatá Oná, oguatá Oná, yaguatá Oná, roguatá Oná, eguatá Oná, oguatá Oná, y con jugo y le agrego Oná, allí significa aguatá Oná, camino bien, reguatá Oná, caminas bien, oguatá Oná, camina bien, yaguatá Oná, caminamos bien, roguatá Oná, caminamos bien, peguatá Oná, caminan bien, y oguatá Oná, igual caminan bien, ellos caminan bien, ellas caminan bien. Oná, con un verbo. Y la misma cosa va a ser con Baí. Se aguatá Baí, de aguatá Baí, aguatá Baí. Yo camino mal, tú caminas mal, él camina mal. Pero le dije, ¿qué pasa si yo utilizo Oná y Baí con Caraí y Cuñacaraí? En ese caso se convierten en adjetivos y equivalen a lindo, linda. Caraí Oná, señor lindo. Cuñacaraí Oná, señora linda. Esa es la diferencia. Entonces, cuando ustedes hagan en los ejercicios que les vamos a pasar después, encuentren, vamos a hacer a propósito oraciones solamente con Oná y Baí, con sustantivos, y oraciones con Oná y Baí, con verbos, de manera que se acostumbren a esto que les digo. Le dije recién gaé y le dije Pehue, rápido y lento, rápido y lento. Pua es P-U-A. Pua, un cuso y una E. Pua, E. No es pua, E. Es pua, E. Y eso quiere decir rápido. O ataca E, camina rápido. O acelerado. Y lo contrario es Behue. O guatán Behue. Camina lento, camina despacio. Inclusive, fíjense que se puede suavizar más, como significando que camina muy lento. Cuando yo le agrego la terminación así cariñosa, digo mi. Oguatá, Behue, mi. Oguatá, Behue, mi. Y la entonación otra vez. Oguatá, Behue, mi. Yo digo eso y camina muy lento. A lo mejor una tortuga camina más rápido que esta, ¿verdad? O que esta. Behue, mi. Behue, en síntesis, lento, lenta. Behue. Bueno, tienen ustedes ya en Behue. ¿Cuáles son tres adverbios que se utilizan mucho, pero mucho? Continuamente vamos a usar el referirnos a coaña, ahora, que también se acorta y se dice aña. Y les voy a mencionar aña, coaña es K, o la que viene en guaraní, o, co. Un cuso, la A oral con un acento, la G nasal y la A oral sin acento. Coaña, no es coaga. Coaga es una cosa y esto es coaña, ñe, no es ga, ge, gi. Coaña. Y que también se puede decir directamente aña. Va a ir ya poco aña. ¿Qué estás haciendo ahora? Mohomire yo coaña. ¿De dónde venís ahora? Coaña. Si es ahora. Vamos a suponer una actividad para mañana. Mañana es coeno para nosotros. Coeno. Pero allí yo había hecho una aclaración y me permito repetir acá otra vez, que la palabra coeno para nosotros los paraguayos, ya para los paraguayos, es mañana, pero para el indígena
Con eno en realidad significa si amanece. Literalmente significa si amanece. Con amanecer, y no es un sí condicional. No. Esa misma no yo puedo utilizar con un verbo. Yo puedo decir omba apono aguapuita. Si trabaja, me siento. O caruno ajata. Si come, me voy. No. Y allí dice con eno. La traducción literal es si amanece. Y la explicación es la siguiente. Para guaraní, mañana no era una cuestión segura. Para nosotros ya era una cuestión segura. Todos estamos seguros que vamos a amanecer. Y para el indígena eso no es una cuestión segura. Esa no es una cuestión segura. Por eso dice, nosotros tenemos la costumbre ahora de despedirnos, decir, ya yo chata, vamos a vernos con eno. Vamos a vernos mañana, ya traducimos nosotros. Y para un indígena decir ya yo chata con eno es, vamos a vernos si amanece. O sea, no hay una certeza de que va a amanecer para el indígena. Puede que el que habla no amanezca, puede que el que escucha no amanezca, puede que los dos no amanezcan, o puede que no amanezca luego, ¿verdad? Entonces, el saludo por eso mañanero ya no es Baisha van con eno, Baisha van con eno, no, Baisha van con yegrima, ya amaneciste otra vez. Se con yegrima, ya amanecí otra vez, se con yo amanecí. El problema va a ser otra la tardecita anoche cuando tengamos que despedirnos para mañana. Para nuestro mañana paraguayo, que para el indígena es una probabilidad, no una certeza. Puede que amanezca, puede que no amanezca. Con eno, en guaraní indígena significa si amanece. Para nosotros los paraguayos es mañana. Entonces, hago esto porque me estoy refiriendo al adverbio que para nosotros es mañana. Ajá es hoy. Ita es futuro, iré. Mañana con eno, ajata con eno, rejota con eno, ojota con eno, aguatata con eno, reguatata con eno, oguatata con eno, acaruta con eno, recaruta con eno, ocaruta con eno. ¿Se ha traducido? Acaruta con eno, comeré mañana. Recaruta con eno, comerás mañana. O caruta con eno, comerá mañana. Siempre estoy usando con el verbo y conjugado para que ustedes se den cuenta de la forma que se puede usar. Que no hay ningún tipo de complicación, es con eno y nada más. Bueno, y la última de esta serie de tres que les dije, con anga ahora, con eno mañana y cuejé ayer, cuejé. Ambué en guaraní se dice otro, quiere decir otro, otra. Si yo quiero decir antes de ayer, ustedes van a escuchar que la gente dice cuejé ambué. Cuejé ambué es antes de ayer. Pero si van a decir ayer es cuejé. Entonces, allí puede tener que usar, por ejemplo, se aguatá cuejé. O puedo decir se aguatá curi cuejé. Se acarú curi cuejé. Se amba apocuri cuejé. ¿Se dan cuenta? En nuestra expresión paraguaya, ya el uso de la lengua de guaraní, hay veces no necesitamos ya ponerle curí porque cuejé significa ayer, algo pasado. Por eso comúnmente van a escuchar que la gente dice se aguatá cuejé, se amba apo cuejé, se añeje cuejé, yo hablé ayer. Pero lo correcto sería, tenemos que decir se amba apocuri cuejé, se añencuri cuejé, se acarucuri cuejé, usando curi que es el pretérito y cuejé que es el adverbio. Entonces, tienen allí con anga ahora, con eno mañana, cuejé ayer, sumado a poná y vaí. Poná bien, vaí mal, piaté rápido, vergüe lento, vergüe muy lento. Con anga ahora, con eno mañana, cuejé ayer. ¿Qué otra cosa más? Solemos usar mucho la palabra lejos. Y la palabra lejos es mbiri. M-O, mbir, mbam, bim, bim, bom,
Monbu. Es M de larga U. Monbu, R-U. Monburi. La palabra Monburi. Bueno, yo por ejemplo puedo decir, usando ya la estructura que aprendimos, Ko, Caraí, Arandú, Ojo, Monburi. Ko, Caraí, Señor. Arandú, inteligente. Ojo, va. Monburi, lejos. Señor inteligente va lejos. Ko, Caraí, Arandú, Ojo, Monburi. Si yo quiero decir que va a ir, que irá, perdón, en la forma correcta, voy a decir Ko, Caraí, Arandú, Ojo, ta, futuro, Ko, eno. Señor inteligente irá mañana. Y si quiero decir eso en pretérito, voy a decir Ko, Caraí, Arandú, Ojo, Curi, Cueje. Ko, Caraí, Arandú, Ojo, Curi, Cueje. Se dan cuenta que la oración ahora se está alargando un poco más. Ya tenemos un sujeto, ya tenemos un predicado, tenemos un verbo y un adverbio. Por ejemplo, en el caso de decir, a ver un poco, esa señora linda compró ayer. Esa señora linda compró ayer. ¿Se pronuncia? O acá no estoy viendo a Dito. Está por aquí. Entonces repito, esa señora linda compró ayer. Pe, Cuñacaraí, Ona, Oyoguacuri, Cueje. ¿Y por qué no le agregamos que compró una hoja blanca? Una petení, hoja cuatía, blanco, blanca, monotín. ¿Se dan cuenta ahora en mí? Monotín, en castellano, blanco, blanca. Y la oración va a ser ahora así. Ko, Cuñacaraí, Ona, Oyoguacuri, Cueje, petení, cuatía, monotín. ¿Se dan cuenta? Ko, Cuñacaraí, Ona, Oyoguacuri, Cueje, petení, cuatía, monotí. Allí tenemos una oración usando las palabras que aprendimos en la clase anterior y la y lo más sencillo que ustedes se pueden dar cuenta, se habrán dado cuenta, y al hacer algunas de las traducciones que ya para la siguiente clase le voy a comenzar a pedir, es que solamente el verbo el que cambia. A, re, o, y ta si es futuro y curi si es pretérito. Pero le dije cogeno, el cogeno. Cueje, el cueje. Petení, el petení. En castellano va a ser uno, una. Un señor, una señora. Para mí me petení. Hasta eso sirve para seguir mostrándole a ustedes que muy por el contrario lo que la gente dice, que es difícil, que es complicado, todo eso. Yo creo que a poquito ustedes se van a dar cuenta que es muy sencillo. Pero hay que tener un poco de paciencia. Así como cuando uno estudia inglés, francés, alemán, no tiene problema, se sienta, escucha, hace trabajo práctico, lee y todo lo demás. Es lo mismo que estamos haciendo con el guaraní. Y espero que alguien en algún momento me diga si lo que estoy explicando es muy difícil o no, si se entiende o no. Porque creo que es la manera más sencilla de poder mostrarle a ustedes cómo hacer oraciones, ya usando un demostrativo, ko, be, amo, un sustantivo, caraí, Cuñacaraí, oga, cuatía, un adjetivo, poná, baí, ibate, carapé, quirá, pirú, un verbo, carumba, apone, guapú, guatá, un adverbio, gae, bebermí, coeno, coana, y después podrá agregarle otra frase con un sustantivo, un adjetivo demostrativo y un adjetivo calificativo. Vamos a suponer que vamos a decir o sea, no dije co, esta señora, ahora vamos a decir ese, en vez de señora vamos a decir caraí, ese señor, pe caraí, dijimos hace rato poná, podemos decir en este caso pirú, pe caraí pirú,
Oyuá. Oyuá es ahora, compra. Oyuá, entonces ¿qué le va a corresponder a Oyuá? Coanga. Oyuá, coanga. ¿Y qué va a comprar? Va a comprar 2 vacas gordas. Mocoin, vaca, quirá. 2 vacas gordas. Mocoin, vaca, quirá. Entonces la oración completa va a ser P, Caraí, Tirú, Oyuá, Coanga, Mocoin, vaca, quirá. ¿Se da cuenta? Repito, P, Caraí, Tirú, Oyuá, Coanga, compra ahora. Ahora compra, ahora está comprando. Mocoin, vaca, quirá, 2 vacas gordas. Entonces, es un sencillísimo sistema el que estamos usando. De hecho, esta es la única manera de aprender también. Y creo que a poquito, con un poco de paciencia de parte de ustedes, esto se va a hacer muy, pero muy sencillo. No sé si hay alguna consulta allí, que vos veas que me indiques. ¿Qué diferencia hay entre temí y, o no sé si temitud? No sé. Temitín, claro. Temí es el prefijo de tin. Tin viene de la palabra ñotin. Ñotin significa enterrar. Es algo que está enterrado. Algo enterrado, ¿verdad? Es lo que significa temitín. Ñemitín es una palabra que viene también de allí. O ñemí. De allí viene la palabra ñemí. Es como la semilla. El que va a cultivar, ¿qué hace? Escarba y pone la semilla y cubre. Y uno sabe que ahí está la semilla. La palabra ñemí significa estar escondido, que es diferente a la palabra cañí, que es cuando algo se pierde. Por eso, cuando yo iba a hablar con rey de guaraní y alguien se esconde detrás de la puerta, yo tendría que decir Pepe Oñemí Fernando. Peo que Pepe Oñemí Fernando, Oñemí. Pero si yo digo Peo que Pepe o Cañí Fernando, quiere decir que Fernando se perdió. Claro, popularmente nosotros usamos como sinónimos. Es la misma cosa que también popularmente la gente dice sarambí por esparcir. Sarambí. Inclusive te van a escuchar que mucha gente dice ñacé, ñamo sarambí, ñaneñi en guaraní. Vamos a salir a difundir la lengua. Pero resulta que la palabra sarambí significa esparcir o difundir, pero desordenadamente. Les voy a poner un ejemplo y mentalmente ustedes ubíquense. Están en su sala, tienen ustedes un montón de sillas y ustedes mismos se encargaron de ordenar las sillas. Pusieron todito, uno detrás del otro a la misma distancia, uno al lado del otro a la misma distancia. Todo ordenadito. Y salen afuera y le encuentran a cualquiera de sus criaturas y le dicen a esa criatura: ¿qué hacemos sarambí? ¿Qué es lo que va a hacer esa criatura? Va a entrar y va a hacer lo que es el sarambí, va a desordenar, va a tirar una silla por acá, otra por allá. Entonces, efectivamente, sarambí es esparcir, pero desordenadamente. Y si ustedes me dicen, ¿cómo vamos a decir ordenadamente? La palabra es muasain. Es M-U-A-S-A nasal. Nasal. I. Muasain, ñaseña, muasain. Ña, muasain, ña, ña, guaraní. Tenemos que difundir, o en este caso esparcir, pero ordenadamente. De tanto que hicimos sarambí con el guaraní, que está donde está debe ser, ¿verdad? Así es que yo le invito a ustedes así como me preguntaron entonces qué es temí y qué es temitín. Temitín es lo que llamaríamos nosotros el cultivo que hacemos. Y esa semilla que plantamos y que va a comenzar a crecer, eso se va a convertir en temitín, ¿verdad? Y la palabra ñemitín, que es cultivar, viene de ñemitín, que es el ñotín, enterrar, y ñemí, que es algo que está escondido bajo tierra, la semilla. Bueno, ¿qué más nos piden de diferencia entre temí, cucuña, caraí, moná, oyuá? Exactamente, Luisa le dio un clavo, caraí, pirú,
misma cosa Luisa, excelente, muy bien. Y al final dice, ¿y qué vamos a mí? Entrar y desordenar, quiere decir eso Luisa. Entrar y desordenar. No escuché cómo se dice sembrar. Y sembrar es ñemitín. Ñemitín. De ahí viene el nombre de la famosa canción. Ñemitín. Tajeñoico y Aritori dice, vamos a cultivar, a sembrar, que la tierra florezca. Tori quiere decir alegría, estar contento. Ñemitín, así mismo José Carlos, así mismo, Ñemitín. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, paramos un ratito acá solamente para hacer esta aclaración. Un poco más arriba, Luisa preguntó ñandé ñacén, ñandé ña, así mismo Luisa. La forma correcta es ña porque se es nasal, la e es nasal. No es, y si me estaban escuchando bien, voy a repetir las dos palabras. Se, por ejemplo, oguatase, se. Y la otra es sen, o sen, oguatá, sen, voy a decir en todo caso. Si hay que voy a nasalizar, pero eso oguatase. Y la palabra es osen, asen, sen, osen, ña, sen, dron, sen, de sen, osen. Sen es nasal, ¿sí? Bueno, aquí parece que respondimos a todos en esta primera parte. Bueno, estamos haciendo hoy, incorporando siempre vocabulario y poniéndole los ejemplos. Ya acá me estoy dando cuenta, José Carlos amó, o ella, o atacangui, perfecto. Cangui quiere decir débil. ¿Qué cangui es eso? Hay una versión canguilón, dice la gente ya mezclado con el castellano, así como decimos tabirón, tiene tabirón, pues, on en castellano a lo grande. Uno puede decir, por ejemplo, mocetón, ese es un mocetón. La terminación on se junta con el guaraní, puede ser tabirón, por ejemplo. Tabirón más, y tabirón ya ven que es demasiado tabirón. Bueno, y la misma cosa en el caso que recién dije de cangui, la gente dice canguilón, y canguilón. Bueno, ahora sí, vuelvo a repetir, tomamos una serie de palabras que corresponden al ámbito escolar, boejao, boejara, y las cosas que le dije, esto van a aparecer en el material de la semana que viene, y por el otro lado estamos viendo los adverbios, y dije, poná, vaí, bien y mal, Viaje, imbergüe, rápido y lento, coaña, coeno, coge. Y le dije monguiri. Y se aguatá, monguiri. O puedo decir, por ejemplo, pe, caraí, kirá, oguatá, monguiri. Pe, caraí, kirá, oguatá, monguiri. Y justamente acabo de mencionar y. El perro y el gato, el señor y la señora. ¿Cómo se dice y en guaraní? Se dice ja. Entonces, si voy a decir señor y señora, caraí, ja, cuña caraí. Si voy a decir perro y gato, yaguá, ja, maracayá. Y recién en el ejemplo que yo les decía, pe, caraí, o guatá, monguiri. Ese señor gordo camina lejos. Y puedo ponerle y decir que caminó lejos y compró una camisa, una ropa. Oyoguá, eteni, ao. ¿Se dan cuenta cómo estoy ampliando más la oración? Pe, caraí, pirú, oguatá, monguiri. Voy a poner en pretérito, oguatácuri, monguiri. Ja, oyoguácuri, eteni, ao. Y compró una ropa. Y puedo decir que es una ropa roja, por ejemplo, oyoguácuri, eteni, ao, cuitán. Se dan cuenta que le ponemos ja y al lado continuamos con otra oración si queremos. Es algo
que vamos a ver más adelante. Solamente les anticipo cuál es un modelo para ampliar el discurso. De una oración donde yo digo P, Caraí, Pirú, Guatamo, Virí, después yo le agrego otra oración con otro verbo. A, Oyoguacuri, PTI, AO, Huitán. A, Oyoguacuri, PTI, AO, Huitán. Bueno, entonces, recordando allí, la palabra Monguiri quiere decir lejos. Y hay una palabra contraria, pues siempre estoy poniendo por oposición. Poná, Bahí, Gaé, Bebé, y en este caso, ¿cuál es lo contrario a Monguiri? Es la palabra Anui. Anui. Anui es A y la G nasal. A y se escribe U-I. Anui. Anui. Es la forma, no es Agui. Agui es una forma que en guaraní se le dice a Agustín. Caray, Agui. Pero este es Anui. Anui. Van a escuchar eso, de los nombres vamos a hablar después. Pero entonces, solamente para completar esta serie inicial de adverbios, les voy a recordar Monguiri, Anui, el par de opuestos, Monguiri, Anui, lejos, cerca, Monguiri, lejos, Anui, Jae, Oguata, Anui, Jae, Ojo, Anui, Coahui, que se fue cerca de acá, cerca. La palabra Peae, Behue, la palabra Oná, Bahí y las tres palabras vinculadas al tiempo, Coanga, Cogeno, Cueje. Bueno, esto es un poco por el tema de vocabulario. Hacemos siempre en forma dosificada, no le estamos dando todo, obviamente, porque forma parte de la didáctica que estamos usando. Hoy quiero hablarles en la parte de lo que corresponde a la cultura, de lo que son los mitos en guaraní. Hay dos versiones, digamos, una versión paraguaya, no indígena, y hay una versión indígena, o sea, son más de una, pero hay una que es siempre la más recomendada. La versión paraguaya no indígena, que fue creada por un escritor guaraní muy conocido, de nombre Narciso R. Colmán. Narciso R. Colmán, que usó siempre un seudónimo, como era costumbre hacia 1900 y más, usar seudónimos. Muchos de los escritores no querían darse a conocer públicamente por sus nombres, varones y mujeres, y más aún en el caso de las mujeres, ¿verdad? Entonces, fíjense que dice el seudónimo de Narciso R. Colmán es Rosicran, R-O-S-I-C-R-A-N. Y yo les voy a invitar a que lean eso del revés. Si ustedes escriben Rosicran, y yo le digo a ustedes, se llama Narciso R. Si leen del revés, van a encontrar que dice Rosicran, es R. Narciso. Él invirtió el nombre y quedó entonces su apodo, su marcante, su sobrenombre, su seudónimo como Rosicran. Así se lo conoce a él más comúnmente. Pero su nombre completo es Narciso R. Colmán. Él escribió un libro que se llama Ñande y Picuera. Ñande, nuestros, y Picuera, antepasados. Son los nativos, la historia de los nativos, la historia guaraní. Pero él nunca tuvo contacto con una comunidad indígena. Narciso R. Colmán nació en un pueblo que está en el departamento de Paraguay que se llama Uhuitimí. Bueno, nació allí y ya crecido vino a Asunción, trabajó acá por muchos años y tenía la costumbre, como todos los que en algún momento vinieron del interior, iba por supuesto a su pago, a su pueblo, a su valle, a visitar a sus familiares. Y Uhuitimí, fíjense que digo Uhuitimí, no vayan a pensar que estoy hablando mal. I es I y la palabra es Uhuitimí. Allí puedo decir Uhuitimí. No estoy diciendo Uhuitimí.
pasaban tren, porque solamente por tren se llegaba a Paraguarí, Escobar, Zapucay, Caballero y después Huitimí. Y iba allí, ¿verdad? Y visitaba a sus familiares y en muchas ocasiones solía salir de cacería. El paraguayo comúnmente suele decir mariscar, pero más paraguayamente o maricá, o sea, maricá. La palabra se redujo a maricá, o sea, maricá, obvio, o sea, maricá. Viene de mariscar, de salir a cazar animales. Y dice que en una de esas ocasiones lo acompañaron en aquel viaje. Estamos hablando un poco más de 1915 y un poco 1900, estamos hablando de casi 100 años atrás. Llega a Huitimí y desciende, llega un rato a descansar y sale a buscar animales. Fueron muy lejos, casi kilómetros para llegar a un cerro que quienes que ustedes alguna vez viajaron por Paraguay o en algún momento decían viajar, cuando les toque ir a Uicuí, que sería la contraparte de Huitimí, la parte, digamos, del fondo de Huitimí, hay un cerro que desde muy lejos, al ir llegando a Uicuí, hacia el lado izquierdo del camino, uno va a ver y se llama hoy día Cerro San José. Ese cerro antiguamente se llamaba Cerro Tatucuá. El tatú, que en este caso es la tortuga, y cuá, el lugar donde abundan las tortugas, ¿verdad? Es importante siempre recordarles que la terminación cuá indica el lugar donde abundan animales y entre los animales las personas. Por eso decimos Campacuá, que la gente a veces piensa que es la población negra que está en un pozo. En realidad, cuá quiere decir lugar donde viven o lugar donde abundan. Y tienen personas de color, personas negras, como Campacuá, o decimos Yaguaretecuá, el lugar donde abundan los yaguaretés, o decimos Boticuá, donde abundan los murciélagos, ¿verdad? Bueno, entonces, ese cerro por mucho tiempo se llamó Tatucuá, y este nombre va a ser muy importante por lo que viene dentro de la historia. Dicen que Narciso Recordman y sus amigos llegan hasta esta zona del cerro, un lugar totalmente, un monte, no había ninguna población, nada, les adentraron, fueron muy lejos. Y llegando allí ya prácticamente donde empezaba la subida al cerro, comienzan ellos, se bajan y comienzan a buscar los animales para dispararles, ¿verdad? Y ocurrió que uno de ellos consiguió ver a un guazú, a un venado, le dispara al venado y consigue herir al animal. El animal no cae del todo, corre, y ellos, Narciso Recordman, Rosicrán y sus amigos, llevaron consigo a un perro. Por el nombre, muchos dicen que se trataba de una especie de galgo, pero le pusieron por nombre Corset. Corset era un perro así muy apretado, ¿verdad? Porque el corset era el comentario usado por las mujeres para apretarse, ¿verdad? Y medio apretado como eso el galgo, ¿verdad? Entonces se calcula que era un perro de caza. ¿Y qué ocurre? El perro persigue a la presa y detrás van los cazadores. Y dice que el animal subió, hay como un camino, un caminero, y fue subiendo hasta una cierta parte del cerro, cuando finalmente Rosicrán y sus amigos llegan, encuentran al perro sentado, observando hacia una especie de pleno cerro, ¿verdad? La roca, pero en la roca una especie de pasadizo. Bueno, entonces ya hacen Narciso Recordman y sus amigos, ingresan y van caminando en la parte oscura, el camino que hacían, y fueron equipados. Hay una foto de ellos con la clásica indumentaria tipo safari, ¿verdad? Con el sombrerito, con las ropas tipo guayabera, el pantalón, los zapatos tipo botas, en fin, que ellos se sacaron una fotografía en el lugar. Y finalmente ellos llegan dentro de esa parte del cerro. Se abre sorpresivamente para ellos una especie de cueva, una gruta, allí adentro, y frente a ellos
frente a ellos, del otro lado de la gruta, vieron ellos una imagen, se acercaron y encontraron sobre un pedestal de piedra, sentado en un trono, un indígena de piedra, una imagen tallada de piedra y perfectamente indígena por los rasgos, o un poco más estirados, con algunos elementos muy llamativos, que hasta ahora, como tradicional, nosotros acá mucha importancia nos le damos a la cultura, quedó en el olvido, y ojalá que si alguno de ustedes tiene esa posibilidad, ese espíritu aventurero y de investigador y de rescate de la cultura, alguna vez pueda ir hasta ese lugar que existe físicamente, para que ver esa imagen que aparece en la fotografía que se tomaron Narciso Recomán y sus amigos. Un enorme indígena, se calcula que, como él contaba, más o menos 2 metros, sentado en una especie de trono, todo de piedra. Él tenía detrás, en la parte posterior, en la espalda, una caparazón de tortuga. Llamativa caparazón de tortuga, acá, por detrás. Y le decía, el cerro, por mucho tiempo se llamó Tatucuá, el cerro, el lugar donde abundaban las tortugas, que hacía en una imagen de piedra, esculpida en piedra, la caparazón de una tortuga. Y del lado del frente de la imagen se ve en la foto, ¿verdad?, una especie de círculo y un triángulo. Y entre ustedes seguramente mucha gente que conoce filosofía, religión y otras cosas, sabe que el triángulo es el símbolo de Dios, ¿verdad?, universalmente, ¿verdad? Y ellos se sacaron la foto de allí, y alrededor del trono, en ese pedestal de piedra de más o menos 1 metro de altura, había una serie de pedregullos de distintas formas, todas inclusive, como contaba Narciso Recomán, interesantísimas porque parecían estrellas, había como figuras de luna, una serie de figuras distintas en esos pedregullos que habían allí al pie, sobre el pedestal, al pie de la estatua de este varón indígena. ¿Qué hizo Narciso Recomán? Obviamente ellos se olvidaron completamente del venado y todo lo demás. Tomaron esas imágenes, esas piedras, trajeron en una bolsa, me repito, se tomaron una foto, la única que existe, y retornaron a Asunción. Dicen que Narciso Recomán era un fanático de la mitología greco-latina. Él, como ninguno, leía de una manera intensa todo lo que había sobre mitología de Grecia y obviamente mitología de Roma. Y en esas mitologías, por ejemplo, era frecuente ver la figura combinada de un ser humano con un animal, para un dios, por ejemplo, o un semidios, en fin, una figura mítica, ¿verdad? El centauro, por ejemplo, mitad hombre, mitad caballo, o Medusa, la diosa con serpientes en la cabeza y la figura de una mujer. Y más o menos se dice que, inspirado en eso, Narciso Recomán, él escribe lo que para él probablemente podía ser la mitología guaraní. Él escribe sin haber tenido contacto con los indígenas. ¿Y qué hace él? Él imagina en ese escrito que se llama Ñandayhuicuera, que es un libro que se puede descargar y va a estar también en el grupo nuestro en internet, Ñandayhuicuera de Narciso Recomán. Él, ¿qué muestra? Dice que los primeros seres que existían eran en el sol, Tupán, y en la luna, Arasí. Ara sería el tiempo, el universo, es decir, la madre. Y Tupán, el Dios supremo. Y los dos tenían su morada, el sol y la luna. Y según Narciso Recomán, dicen que se enamoran los dos con el tiempo, deciden, la traducción que se hace dice contraer nupcias, se casan, homenaje, y resuelven ellos bajar a su paraíso terrenal. Y ese paraíso terrenal, ¿saben dónde estaba ubicado?
en lo que hoy llamamos Areguá, pero que en el libro de Narciso de Colmán la palabra es Ariguá. Ari quiere decir punta, cerro, igual. Los de la punta del cerro, los que viven en la altura, significa Ariguá, según Narciso de Colmán, según Yandicuera. Y dice que se bajan allí, un hermoso lugar, una vista única. Para los que entre ustedes visitaron los cerros Coy y Sonorí, van a tener más o menos el dominio de todo el paisaje de la zona de Pacaraí, de Areguá y de lo que está al otro lado, ¿verdad? Y dicen que pasó tiempo en esa especie de luna de miel hasta que un día el lago no se llamaba Pacaraí. El lago tenía el nombre de Tupán Icuá. Y van a encontrar ustedes en muchos libros que es la referencia a lo que hoy llamamos lago Pacaraí. Algunos dicen Tapaicuá, Tupaicuá, Dios Icuá. El agua de Dios, el lugar donde está el agua de Dios, Tupaicuá. Y dice que va él un día y trae la arcilla de Areguá, que todos sabemos que es mágica, que todo lo más lindo que tenemos en materia de cerámica se produce con la arcilla de Areguá. Y dice que trae la arcilla, una buena partida de arcilla, trae el agua de su lago, del Tupaicuá. Toma un animal que todos conocemos, un animalito en realidad, un animal ya muy grande, que es el ambuá, que es el 100 pies, y le quita la sangre. Y toma una planta vegetal que se llama Ka'aruishá, y le quita la savia. Y con la sangre del ambuá y la savia del Ka'aruishá, más la arcilla del Areguá y el agua del Tupaicuá, él hace una masa. Y con esa masa, él después se convierte, por decirlo, en el primer ceramista. Hace la imagen de un varón y hace la imagen de una mujer. Y cuentan que él puso la imagen al sol y que cuando las imágenes se secaron por obra y gracia del calor del sol, las dos figuras tuvieron vida, solamente por el calor del sol. Y entonces él bautizó al varón, aquel varón que él creó de arcilla, con el nombre de Irupamé. La palabra Pamé quiere decir máximo, quiere decir el todo, es el grado máximo. Por eso cuando uno se refiere al general, al mariscal, al que ya llegó al último grado de la milicia, en guaraní se dice Burubishapamé. Y la palabra Pamé, en este caso aplicado a Rupamé, que significaba el padre de todos. Eso es lo que quiere decir Rupamé. Y a esa mujer que hizo y que cobró vida, le llamó Si Pamé. Si, madre Pamé, la madre de todas las mujeres. Y Rupamé, el padre de todos los varones. Bueno, ya tenemos nuestra versión de Adán y Eva, creado por Tupanca. ¿Qué pasa? Pasa un tiempo, Tupán le enseña a los dos las cosas que tenían que saber. Y un buen día, él y su esposa Araceli resuelven volver a su lugar de origen. Él va al sol, Tupán al sol, y Araceli va a la luna. Pero antes de volver al sol y a la luna, dejan dos espíritus para tentarlos a Rupamé y Sipamé. Dos espíritus. Un espíritu del bien, que es Marangatú, y un espíritu del mal, que es Tabú. Dije yo el espíritu del bien es Angatupiri. Anga, alma, y Katupiri es el Katupiri, el que tiene Katupiri como el santo, como el alma perfecta, ¿verdad? Angatupiri, el espíritu del bien, y Tabú, el espíritu del mal. Entonces, una vez que Tupán y Araceli volvieron al sol y a la luna, quedan acá ellos y son tentados continuamente por el bien y por el mal. En ese recorrido tienen 7 hijos. Y una cosa muy interesante es que Narciso de Colmán juega con los números tipo, en esa cuestión que a veces llamamos el tipo cabalistas, algunos. Pero para Narciso de Colmán el 7 no es el número de la suerte, es el número de la mala suerte. Porque todo lo malo
malo que va a ocurrir va a estar relacionado con el 7. Para nacidos de Colmán, el número más lindo va a ser el 13. Bueno, hago este comentario para que sepan por qué se van a ir dando las cosas de 7 en 7. Tiene 7 hijos, 3 varones, 4 varones, 3 mujeres. El primero es Maracatú, después está Tumeanandú, después está Yapeusá. Yapeusá es el nombre del cangrejo. Dicen que este tercer hijo nació al revés. En guaraní se dice Ocushivo. Ocushivo es al revés. Y vivió al revés. Él en vez de caminar adelante, caminaba atrás. Y así como el cangrejo. Entonces, ese es Yapeusá. Y luego, las mujeres, Ponasí, la diosa de la belleza, estaba la otra que era Tupinambé, o Tupinambá, dicen otros, que es la madre de los tupí. Y Guaraciaba, o Guaraciaba, dicen algunos, que es supuestamente la madre de los guaraní. Y allí, la sección de Colmán trata de justificar a los que van a ser hijos guaraní y a los hijos tupí de esa pareja. Y por último estaba Inacema, agua, nacen, llanto, llorar. Y Inacema es el llanto de las aguas, el murmullo de las aguas. Era la diosa del agua. Una hermosa mujer, igual que Ponasí, que era luego la madre de la belleza. Estaban los 7. ¿Y qué pasó? Uno de ellos, Maracatú, tuvo una hija, que su nombre quedó muy recordado por todo. La hija se llama Keraná. Y Keraná es la diosa del sueño, la dormilona. Así como le decimos a un amigo nuestro, alguien en la casa, que Keraná, que eso, que dormilón. El que duerme todo el tiempo, Keraná. ¿Verdad? Y dicen que Keraná, mi mundo de ahora no es nada al lado de ella. Estamos hablando de belleza y no macana. Podemos contar 10, 20 mi mundo de estos últimos tiempos y ni le llega a los talones lo que era Keraná, ¿verdad? Y pasó lo que no tenía que pasar. Que justo el tipo más feo que había allí y el más malo de todo, que era Tabú, se enamoró de Keraná. Se enamoró perdidamente y era de esos tipos pesados. Estaba resuelto a meterse con Keraná. Le gusta a quien le guste o no le gusta a quien no le guste. Decidido estaba. Y dice que eso se entera el espíritu del bien, y sale a defender a Keraná. Y se produce una guerra descomunal entre dos espíritus, el bien y el mal. Tremenda. Era una batalla que duró 7 días. Y al 7º día gana Tabú. Pero Tabú ganó porque apareció un personaje que nunca se mencionó en la historia, de nombre Puitá Yobay. Puitá, talón, Yobay, frente, talones, frente a frente. Y Puitá Yobay era el abuelo de Tabú. Que nadie nunca supo nada de él. Apareció y le ayudó a su nieto. ¿Y qué ocurre? Tabú le gana a Gatubiri y Tabú rapta a Keraná y le lleva consigo. Y obviamente era el maligno, con la más hermosa mujer que había en la tierra. Eso la Madre Suprema que estaba allá arriba en la luna, ahora sí, obviamente no vio con buenos ojos. ¿Y qué hizo? Maldijo esa relación. Maldijo a Tabú y a Keraná. Y entonces de allí nacieron 7 monstruos. Imagínense que ya son monstruos. Pero para más desgracia, otra vez 7 vecinos. O sea, ya eran los monstruos. Y lo peor que podía haber hasta no hace mucho era nacer con 7 meses. Era como si fuera que no venía bien la criatura, era como una especie de maldición. Monstruos y 7 vecinos. Y allí nacen esos famosos mitos de lo que hablamos. Primera creación, a todo esto de creación nació de Colmán, pero entre los mitos él crea al famoso Teyú Yaguá. Teyú, lagarto, Yaguá, perro. Pero este no era un lagarto con una cabeza de perro, este era un lagarto con 7 cabezas de perro. 7 cabezas de perro. Después crea al Boituí. Boi, el cuerpo, Tuí, loro, una cabeza de loro. Al mismo
calco que Medusa, que el centauro, él también creó acá su propia versión de una mitología así bastante, o sea, si viene para todo lo que era guaraní. Después crea a Ao, que Ao es un animal enorme, parecido a una oveja, pero grande, ¿verdad? Después crea el famoso Moñay, ¿verdad? Que era el más perverso de todo, porque al Moñay hoy se le dice inclusive al malo, al endiablado, al diablo, inclusive le decimos, va a haber un Moñay. Moñay, terrible. Después crea a Curupí. A la escucha Curupí, ni hace falta que le cuente el nombre del ayero, y aparte de eso, todos ya se imaginan, digo Curupí, ya se imaginan el enorme miembro que tiene él, que eso es lo que le caracteriza, ¿verdad? Y que le tenían loco a todas las mujeres que estaban por los alrededores, ¿verdad? Después aparece, se dan cuenta que la percepción que ustedes van a tener, no estamos hablando de monstruos así bonitos, que se portan bien, aparte que son monstruos, 7 vecinos, son todos malos, ¿verdad? Después aparece Yacyria Teré, que es un niño rubito que tenía una varita mágica y que hasta ahora en muchos lugares la gente asusta a sus hijos, papá y mamá que quieren dormir a la siesta y que quieren dormir tranquilos y no preocuparse de sus hijos. Entonces, ¿qué hacen? Le mencionan a Yacyria Teré, acostarte y dormir porque si no te van a ir Yacyria Teré. Entonces muchas criaturas muy obedientes se acuestan y duermen porque no quieren que Yacyria Teré les lleve. La Yacyria Teré tenía una época ahí. Si el Yacyria Teré te lleva, te vuelve loco. Los ojos comienzan a girar, ya no quedan quietos, uno no se queda ni en ya no habla más ni en quiere decir que una persona es muda. En fin, inclusive de algunos de esos cuentos que se han narrado por allí, que algunos quedaron desplazándose sobre las cuatro, o sea, las manos y los pies, como una especie de perro, como un animal. Y que por allí tenía que aparecer un sacerdote y recorrer 7 iglesias y bautizarse 7 veces, y por allí a lo mejor no se podía curar otra vez de esa vida con el famoso Yacyria Teré. Bueno, y por último está el más terrible de todos, el hombre lobo, Louison. Sabemos que hay Louison, el lobisomen, y que es universal, y el nuestro también acá se hizo famoso. En la tradición de Narciso de Guzmán, el Louison nuestro es el que come los cadáveres. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a veces llegaba y si alguno cortaba la sepultura amigo se movía, ya era para sospechar que llegó el amigo y lastimosamente recibió de nuestro ser querido, ¿verdad? Y dice que había 2 formas también en que el Louison podía convertirnos a nosotros en Louison, lo cual la gente hasta ahora se cuida mucho. Una, pasarnos por entre las piernas. Aniquio Hassan era cambicuar, dice la gente. Una cambicuar es la entrepierna. Era cambicuar, las 2 piernas, y cuar, allí por el medio. Aniquio Hassan era cambicuar. Y lo otro, de silba, acá. Esta es la frente. Jerei, si te lame la frente, amóntelo. Ya pasaba a gozar el pueblo Louisones. Entonces, si va a querer que no pasaba en la Capricornio y con el Louison. Y de allí viene una famosa tradición que ahora se dejó prácticamente de lado. Yo en los últimos tiempos no escuché más. Pero muchos de los que están acá seguramente habrán escuchado, si no pueden preguntar, hasta el tiempo de Stroessner, y no sé si fue hasta Rodríguez o hasta quién, por eso el 7º hijo varón, el 7º es el Louison. La creencia es que si vienen 7 varones seguidos y una mujer de por medio, 7 varones seguidos, el 7º es Louison. Entonces Socorro la gente pedía y había una sola forma de zafarse de eso, que el presidente de la República se convierta en el padrino de ese 7º hijo. Y el Stroessner fue padrino de muchos supuestos Louison. Aclaro eso porque de eso hay testimonio. Esto nos dicen que esta es una parte seria. Y del mismo modo siempre se dijo que habiendo 7 mujeres seguidas, la última, 7ª mujer, todas mujeres, la última bruja. Bruja la mujer y Louison.
del varón. Y también la costumbre de que la primera dama, para sacar ese maleficio, ella tenía que ser la madrina. Así es que dejo constancia de esto simplemente al terminar esta parte de la historia. Esos son los mitos que creó Narciso Recordman, que si vamos a compararlos después con la mitología guaraní, la que vamos a hablar la semana que viene, estudiada por ejemplo por León Cadogan, quien convivió con los guaraní, ninguno de estos personajes que fueron creados por Narciso Recordman en este libro que se llama Ñan de Bicuera, ninguno de ellos aparece en el mundo guaraní que describe León Cadogan. Por eso aclaré bien que esta mitología, que mucha gente acá en Paraguay sigue creyendo que es la mitología guaraní, en realidad es una creación, aclaro, una obra hermosísima, pero tremendamente interesante. Es un poema, el más largo poema, está escrito en verso, Ñan de Bicuera. No recuerdo más la cantidad, pero estamos hablando de miles de versos que él escribió, y en ese libro que se llama Ñan de Bicuera, versión guaraní y luego traducida por él al castellano, en versos se cuenta esta cosmovisión, esta mitología que él personalmente imaginó o creyó, basado en su experiencia, en sus conocimientos greco-latinos. Entonces es interesante para ustedes que cuando mañana alguien les pregunte, ¿es esta verdaderamente la mitología guaraní?, le digan, no, es una hermosa poesía que hizo un paraguayo destacado, un escritor buenísimo, escribió toda la obra guaraní, se llama Narciso Recordman. Narciso, leyendo al revés, es Rosicrán, y Rosicrán es el seudónimo que él usó. Todo provino de una historia de cuando él fue a un cerdo de cacería con unos amigos, allí encontró una imagen, pedregullo, trabajó un año, en un año él construyó la historia, y dicen que un año después él volvió al lugar. Esa es una parte que no le conté. Volvió al lugar, pero no pudo ingresar a la cueva porque al parecer hubo un movimiento de tierra y de piedra, y las piedras taponaron la entrada. De que el lugar existe, pero que nunca en este caso atrajo más la atención de nadie. Entonces, esto sirve un poquitito para ir complementando nuestras clases. Cuando yo les decía el otro día, tenemos que hacer lo que se llama una inmersión, meternos a esta pileta que se llama guaraní, empaparnos de guaraní para poder entender muchas cosas. Entonces, una de las cosas interesantes que esta noche les comenté, probablemente puedan haber más, está esa expresión con eno, que les dije no es precisamente mañana, que con eno en realidad es sí amanece, por esa creencia guaraní de no estar seguro de si va a amanecer mañana. Entonces también de ahí viene una práctica que a mucha gente le llama la atención. Cuando los indígenas guaraní tienen comida, se tienen abundante comida, salen a colectar, ¿qué hacen? Comen todo, no dejan nada porque no sabemos si mañana va a amanecer. Y cada día tienen su producto, no dejan nada, van a comer, pero hasta hartarse, pero comen que da miedo, ¿verdad? Y eso en el tiempo anterior, hoy están tirados, ya no tienen la comida como tenían anteriormente. Entonces, lo que digo con esto también es para que ustedes puedan entender una manera distinta de ser de ellos. Ni son mejores ni son peores. Es una sociedad que tiene sus patrones, sus modelos culturales, su sistema de vida, que es diferente al sistema de vida occidental que dentro del cual nosotros vivimos, ¿verdad? Lo que quiero con esto nomás es mostrarles que también por el camino hubo mucha preocupación de mucha gente por tratar de entender mucho del mundo guaraní. Uno de esos preocupados y después ocupados de eso fue Narciso Recordman, quien intentó esbozar lo que probablemente, según él, podía ser la mitología guaraní. Eso después, repite, y nosotros la semana que viene, la clase que viene, vamos a darnos cuenta de la diferencia que hay con lo que el gran
y legendario León Cadogan llegó a ser popular de los brigados guaraní. Bueno, esta es entonces nuestra clase de hoy. Espero que hayan rescatado algunas cuestiones importantes. Ya les fui mostrando la estructura más larga, usando las palabras que les di la vez pasada y los verbos. Podemos ir alternando las palabras, sustantivos, alternando por nombres de plantas, nombres de animales, poner bojejara, poner bojejao, pe bojejao con a, ocuitá, amuité. Cosas como esas que vamos a seguir haciendo, obviamente. Y lo otro que les estuve mencionando, que tiene mucho valor en esto, en el tema del vocabulario, esta última parte, que tiene que ver con un poco la mitología. Quiero recordarles en esta parte inicial de nuestro curso, esto va a incluir historia de la lengua guaraní, solamente historia de la lengua guaraní, que no es historia de la cultura guaraní. Vamos a incluir una parte de la literatura, y esa literatura incluye esto que acabo de comentar, de mitología de Narciso Recomán y mitología de León Cadogan, ¿verdad? Básicamente. Después nosotros vamos a ver traducción, que es parte de esto que les mostré hoy, un poco de gramática, un poco de traducción. Inicialmente estoy diciendo porque después va a ser más traducción y todo lo que podamos hacer ya en guaraní. Y a eso nosotros le vamos a sumar la parte de conversación con estos vocabularios que les estoy entregando ya ahora. Es decir, son varias áreas por las que vamos a meternos y vamos a ir indagando para tener una aprehensión mejor del guaraní. Vamos a aprender, vamos a hacernos dueños, vamos a empoderarnos del guaraní. Si no, el curso no va a tener sentido y lo que ustedes están buscando probablemente tampoco va a tener una respuesta satisfactoria. Entonces vamos a apuntar un poco a eso también. Por hoy vamos a dejar acá, estamos ya prácticamente en la hora, y en la semana, así como hoy, les voy a pasar el vocabulario de hoy y ya un ejercitario que ya podemos hacer en base a la demostración que les hice hoy. Si se puede, a los que están siguiendo esto, escuchando o viendo, pero no participando, a lo mejor la semana que viene, lo que quieran hacer, uso ya de la lengua, quieran entrar a hacer una pequeña lectura, quieran hacer esa traducción, entonces les voy a invitar hoy, en el caso que estuvimos haciendo, esas estructuras así, un adjetivo, sustantivo, adjetivo calificativo, verbo, adverbio, construir ese tipo de oraciones, lo que ya vamos a empezar a hacer la clase que viene. Dejamos acá entonces. Dos consultas tenemos. ¿Cuál? ¿Qué diferencia hay entre temí y tembí? Y la única diferencia es que tembí es para palabras orales. Yo voy a decir, cuá, por ejemplo, es oral. Yo digo aquí tembí cuá, serembí cuá, nerembí cuá. Y cuando la palabra es nasal, entonces la palabra es temí. Y como dije yo hace rato, un boé es B, es nasal. Yo digo temí boé. Dije yo temí andú. Andú tiene la ND y la ND es nasal. No puedo decir tembí andú, sino digo temí andú. Tembí cuá es oral, tembí u es oral, tembí u. La única diferencia es que tembí se utiliza con palabras orales y tembí con palabras nasales. Y José Carlos, la última pregunta, ¿y el bombero? Dentro de esta historia que acabo de contarles, Narciso Recomán no incluyó al bombero. Sin embargo, el bombero es un personaje muy antiguo acá en la región. Nunca se supo por qué Narciso Recomán no lo incluyó, porque de hecho el tiempo de Narciso Recomán ya existía. El bombero nuestro en el Brasil es bombeiro, ¿verdad? En varios lugares aparece el personaje. Y acá, no se olviden, y acá José Carlos metió la pata, que se cuide José Carlos, porque si dijo bombero, de noche no se dice bombero. De noche no le podés llamar porque vos también te va a venir. Y para que no te venga, entonces no tenés que decir bombero, tenés que decir caray pijaré, tenés que decir ñaninú, tenés que decir cuyaycuá, tenés que decir so bombero, no diga todo bombero, porque si no, es el noche que no le está llamando. Te digo nomás, José Carlos, no. Bueno, dejamos acá, suerte, hasta la semana que viene, hasta pedazo 40.